Buenos días. Hoy, como siempre, reunidos para compartir la palabra del Señor, palabra que es buena noticia, palabra que rejuvenece nuestra vida interior, palabra que nos llena siempre de esperanza, y nosotros los seres humanos que necesitamos siempre en nuestra vida tener esperanza, para tener motivación, para que la tristeza no haga de nosotros presa fácil, porque con la palabra del Señor vamos a estar siempre alegres y nunca vamos a tener miedo, y Jesús nos lo dijo: no tengas miedo, pero para no tener temor, para no tener miedo, debemos estar siempre alimentando nuestra vida con esta vitamina que es la palabra del Señor. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor, tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis, y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado, él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba a la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de Israel, tu pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le ha dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglo duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concede tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él le hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos:
¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo seguía una muchedumbre. Cuando Jesús comenzó su vida pública, su predicación, y comenzó a darse a conocer en Israel, muchos le seguían. Unos lo seguían porque se sentía atraído por el Galileo, muchos lo seguían porque sentía que sus palabras tenían poder, muchos lo seguían porque sentía que ese hombre le estaba transformando su vida, su corazón. Y muchos lo seguían porque veía que aquel hombre era un ejemplo de vida, y otros lo seguían para ver qué hacía, para ver de qué manera lo criticaban, para ver de qué manera lo señalaban. Pues bien, nos relata de que Jesús salió de nuevo a caminar por las orillas del lago y toda la muchedumbre lo seguía, él le hablaba, y pasó por casa de Leví Mateo, a donde estaba, no por la casa, sino posiblemente donde él tenía el lugar del trabajo. ¿Quién era Mateo? Nos dice el Evangelio que era un publicano, y el oficio de los publicanos era recoger o cobrar los impuestos para hacérselo llegar al Imperio Romano, y ese era un puesto que se lo daban a personas que tenían cierta influencia, ciertos contactos, y se encontraban y le daban esos puestos, que era un puesto donde los publicanos, la mayoría de ellos, pues eran personas adineradas, personas que tenían propiedades, tenían dinero, porque el impuesto que ellos cobraban a los habitantes, pues siempre les soplaba un poco para así de esa manera ellos agarrarse allí un pedazo de ese impuesto, y lo demás, pues hacérselo llegar al Imperio Romano, para así de esa manera el Imperio Romano pues no atacar a esa ciudad, a esos pueblos. Y cuando los pueblos se negaban de pagar los impuestos, pues venía el Imperio Romano, sus soldados, sus oficiales, y arrasaba con esos pueblos, como dándole una lección qué le iba a pasar si no le daban el impuesto que le tenía que dar al Imperio Romano. Y ese era el trabajo de Leví Mateo. Y Mateo estaba sentado en su lugar, en su oficina, en su mesa. Lo más seguro que tenía un secretario. Era un hombre que tenía dinero. Pero, ¿qué le estaría pasando en el interior de aquel hombre? ¿Qué le estaría pasando? Posiblemente sí, tenía dinero, tenía su buena casa, pero en su corazón sentía un vacío, en su corazón sentía que algo le faltaba, que no estaba completo. Y Mateo estaba buscando esa parte, Mateo estaba buscando esa parte que le llenase su corazón, porque el dinero no es todo. Nos dice por ahí que el dinero nos deja media cuadra de la felicidad, pero esa media cuadra es la más importante, porque hay muchas personas que tienen dinero y son infelices. Hay muchas personas que tienen dinero y llevan una vida triste, una vida torcida, una vida que uno a veces dice, y tanta plata que tiene, y mire cómo vivía, o mire cómo vivió, mire cómo era, mire cómo se arruinó su propia vida, porque esa media cuadra es importante. Pues bien, Leví tenía dinero
tenía propiedades, pero se sentía vacío, le faltaba esa media cuadra. Pues bien, lo más seguro también que Mateo había escuchado varias veces a Jesús, porque Jesús iba muchas veces a Cafarnaún, y que era el lugar donde estaba Mateo, y posiblemente Mateo se acercaría, había escuchado, y lo más seguro que muchas de esas palabras de Jesús, salidas de la boca de Jesús, ya le había tocado el corazón, ya le había tocado el alma, porque así nos pasa a nosotros cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, y verán que muchas cosas que Dios nos dice en su palabra, nos comienza a tocar nuestro corazón, comienza a tocar nuestra alma, y nos lleva a nosotros a pensar, nos lleva a nosotros a reflexionar, nos lleva a nosotros a tener un deseo de cambio. Pues así posiblemente le estaba pasando a Mateo. Había escuchado a Jesús, Jesús le había tocado su corazón y había comenzado a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Tengo esto, tengo el dinero, tengo propiedades, pero me siento vacío. Como le dije, me falta esa media cuadra para sentir plenitud. Y Jesús, llegó el momento en que el Señor pasaba por allí, pasaba por donde estaba Mateo, que estaba sentado en el banco de los impuestos, y Jesús le hizo una invitación y le dijo, sígame. Y aquel hombre no lo pensó, aquel hombre no comenzó a pensar, no, pero si lo sigo, yo tengo este trabajo, tengo dinero, tengo la casa, no puedo, tengo ocupaciones, tengo preocupaciones, tengo un horario que cumplir, etcétera. Hubiese podido decir cualquier cosa, porque había muchas cosas que Mateo le hubiese podido decir a Jesús, hoy no puedo, tengo que hacer, o estoy trabajando, pero aquel hombre no lo pensó. De una vez vino la respuesta. Y nos dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Porque cuando nosotros colocamos la mano en el arado y miramos hacia atrás, nos dice Jesús que ya no somos dignos, porque comenzamos a dudar, y cuando uno comienza a dudar, no avanzamos, y cuando no avanzamos, nos vamos a quedar en el mismo sitio donde estábamos. Pero aquel hombre no dudó, aquel hombre de una vez se levantó y lo siguió. Y a partir de ese momento cambió la vida de Mateo. Mateo encontró lo que estaba buscando, esa media cuadra que es Dios. Estaba buscando eso que es Dios. El dinero que lo tenía, pues lo dejó, porque también a nosotros el Señor nos invita, Jesús nos dice, sígame, y a veces nosotros pues miramos todo a la luz del dinero, y cuando giramos solamente a la luz del dinero, pues nos vamos a volver personas vacías, de corazones vacíos, de corazones de piedras, no vamos a ser felices, porque nunca vamos a encontrar paz, nunca vamos a encontrar tranquilidad. Pero cuando sabemos seguir a Jesús, no vamos a ser esclavos del dinero. El dinero no es el que va a pensar por nosotros, seremos nosotros los que vamos a comenzar a pensar, seremos nosotros los que vamos a saber administrar ese dinero que nos ganamos con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor de la frente, pero vamos a saber seguir a Jesús y vamos a estar cerca de Jesús, y no solamente vamos a estar cerca de Él, no solamente lo vamos a seguir, sino lo más seguro que nos vamos a preocupar para que nuestra familia lo siga. Nos vamos a preocupar de darle el mejor uso al dinero para nuestra familia. Vamos a ver también darle el mejor uso al dinero para ayudar a nuestros hermanos, porque Jesús fue a buscar a los enfermos, a buscar a los pecadores, y es a nosotros los pecadores que Jesús nos dice, sígame, para que nosotros encontremos en nuestra vida una paz, una plenitud, para que comencemos a darnos cuenta que esa media cuadra es importante y que el dinero no es el todo, que el dinero no compra nuestra vida. Podemos tener mucho dinero, pero no podemos comprar nuestra vida. Aunque tengamos dinero, no podemos decir quiero vivir 100 años y aquí está esto.
no lo podemos, porque el dinero llega hasta un punto. Y después de ese punto no pasa, porque a partir de ese punto solamente pasa Dios. Y todos aquellos que Jesús le dice, sígame, y lo quiera seguir, que ustedes y yo tengamos ese deseo de seguir a Jesús para pasar ese punto y comenzar nosotros a llenarnos de Dios, así como se llenó Mateo, así como Mateo se transformó, se transfiguró en otra persona, en un hombre nuevo, en un hombre rejuvenecido, en un gran apóstol, hoy día en un gran santo. Pues también Jesús nos hace esa invitación, sígame, acerquémonos a Él. Y como le dije, Jesús no quiere sanar, porque no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y nosotros que somos pecadores y queremos que el Señor nos sane, queremos que el Señor nos invite, pues ella nos hizo la invitación a todos nosotros, síganme. Y si seguimos a Jesús, desde allí, de lo que hacemos a diario, vamos a encontrar esa paz que Jesús nos vino a traer, y que cuando resucitó le dijo a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Pues hermanos, tenemos una invitación, seguir a Jesús, y tenga la seguridad que si lo hacemos, nuestra vida se transformará y vamos a tener algo que hoy día, en el siglo XXI, lo estamos perdiendo, y lo está perdiendo la sociedad, que es la paz. Vamos a terminar en manos de nuestra Madre del Cielo, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, y ya sabe, todos tenemos una invitación que nos hace Jesús, que lo sigamos. Que Dios lo bendiga. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.